¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy nos acompaña desde Tumbes el doctor Julio Tejada Aguirre, el expresidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y paz presidente de dicha institución. Él abordará el tema, el actual razonamiento del juez penal en la solución de casos. También es juez formador de jueces penales del Perú. Doctor, bienvenido a Penalistas. Gracias, gracias por la invitación. Agradezco nuevamente y me siento honrado por retornar a estos eventos que se realizan con la finalidad de intercambiar algunas experiencias y ¿por qué no? Algunos aspectos que uno tiene y que va copiando día a día en el transcurso de la judicatura. Bien, la doctrina peruana considera que el razonamiento jurídico es la capacidad de calificar jurídicamente hechos que generan controversias legales con la finalidad de resolverlas sobre base jurídico-objetivas con validez legal, lógica y racional. Tradicionalmente se ha considerado que la solución de estas controversias ha transitado por diversas etapas que van desde la autocomposición de los conflictos, como es el arreglo de las propias partes en el conflicto, llegándose a extremos como el dominio de la parte más fuerte sobre la débil, hasta la heterocomposición, la cual implica la actuación de un tercer órgano imparcial con relación a las partes en disputa, que asumimos es la representación que tiene el Estado moderno, es decir, donde se soluciona el conflicto sometido a la jurisdicción de los señores jueces. En ese sentido, ¿considera usted que el juez, al dictar sentencias, emitiendo soluciones a casos concretos, ejerce un razonamiento jurídico adecuado? Gracias. Considero que sí, al ser el razonamiento entendido como la capacidad que tiene el juez para construir soluciones a los conflictos. Este se vale de las herramientas que le brinda el sistema legal para garantizar la validez de las decisiones adoptadas, las que están influidas también por distintos modelos e ideologías. Sin embargo, tenemos un pequeño problema que aún no superamos, y esto viene con la concepción actual que tenemos del derecho, ¿no? El derecho es una herramienta bastante, no una herramienta, es un soporte para resolver los problemas jurídicos, pero como actualmente lo coincidimos o se sigue concibiendo, es que solo únicamente se piensa que el derecho está contenido en la ley. Y esto ya data, pues, o ha sido superado luego del famoso juicio de Nuremberg, ¿no? Donde ya se superó lo que se planteó con la Revolución Francesa, cuando se decía que lo único que le da legitimidad al juez es aplicar la ley y conocer la ley, y que la ley tiene una voluntad general que es infalible, y que el derecho no tiene nada que ver con la moral, simplemente con la ley, que no puede existir un control jurisdiccional sobre la ley porque la ley lo es todo, y que el juez debe ser solamente boca de la ley. Entonces, si seguimos pensando así, no vamos a poder superar y realmente llegar a lo que exige el derecho, que es resolver un conflicto, pero haciendo justicia, no aplicando de manera, digamos, literal lo que nos plantea, es más, nuestra razón a veces se ve humillada, así como lo plantea este jurista Tarufo, Miguel Tarufo, cuando dice que la razón de la ley muchas veces humilla la razón del juez. ¿Y cuáles son y en qué consisten los modelos de argumentación jurídica? Ya, hay una autora española, Victoria Iturralde, ¿no?, que plantea o que ha sintetizado los modelos, ¿no? Y esta autora nos dice que los modelos pueden determinarse en retórico, conceptual y procedimental. El retórico se va a basar en el empleo de técnicas discursivas para lograr
la adhesión de un auditorio. El auditorio va a estar atento a las tesis que se presentan y va a implicar un acuerdo de los valores y su aplicación. Hay que tener en cuenta también, volvamos al razonamiento de los jueces y en qué auditorio nos vamos a desempeñar. Los auditorios son diversos. Está la parte de litigio, los abogados, la opinión pública inclusive. Entonces, lo que vamos a buscar son justificaciones a través de este modelo de orden moral, económico, social, política y jurídica. Luego, el modelo de consenso se basa en un criterio de racionalidad orientada a considerar el razonamiento jurídico no es un procedimiento, sino un resultado. En este caso, el consenso de la comunidad jurídica plantea un criterio y que va a determinar la corrección de una decisión jurídica. Para ello, el consenso debe fundarse en aceptabilidad racional, es decir, que el juez, a través de su decisión, sea legitimado. Y luego, el modelo procedimental, que no se basa en la corrección o racionalidad de la decisión jurídica o resultado, sino en la argumentación y el procedimiento que conduce a ella. Se debe respetar las reglas de la justificación interna y externa del razonamiento, así también las reglas de razonamiento propuestas para el modelo. Es un modelo que me parece que se está aplicando y aceptando hasta la fecha con bastante anuencia de la sociedad. ¿Consideraría usted que el razonamiento que conduce a la toma de decisión del juez es de carácter práctico general, orientado por reglas de aplicación e interpretación normativa y también de la valoración de pruebas? El razonamiento jurídico correcto es aquel que va a mostrarnos una decisión justificada o mejor justificada, tanto interna como externamente. El juez que realice un juicio de equivalencia entre hechos probados y supuestos fácticos va a llegar a un procedimiento viable. Entonces va a proceder a calificar jurídicamente los hechos para la solución de los problemas jurídicos del caso. En conclusión, un adecuado razonamiento correcto, partiendo de un Estado constitucional de derecho, siempre nos va a conducir a una toma de decisión justificada. Algunos autores sobre este tema consideran que el juez penal debe apreciar las fases de los hechos, después las normas y finalmente la subsunción, la cual se hallan presentes en todo razonamiento jurídico. Sin embargo, no hay acuerdo entre los autores sobre cuál es ese orden en que los jueces consideran cada fase. A su criterio, ¿cuáles son esas fases para analizar y resolver un caso jurídico? Bien, volvamos al primer comentario que hizo. ¿Cómo piensa el juez? Si es un juez positivista o es un juez que ha dejado de ser legalista positivista y ha entrado a un juez que pertenece o pretende pertenecer a un Estado constitucional de derecho. Bien, ubicándonos ya en esos dos aspectos, ¿en cuál nos quedamos? Particularmente creo que en el segundo, haremos una primera aproximación a los hechos del caso. Conocer los hechos, seleccionaremos el material jurídico que vamos a aplicar. Vamos a interpretar los textos jurídicos aplicables, vamos a subsumir los hechos del caso al interior del material jurídico que hemos elegido. Vamos a aclarar la decisión tomada a la luz de un sistema jurídico en su conjunto y luego vamos a comunicar la decisión y lo más importante de ello, su justificación. Como sabemos, los principios procesales penales son criterios de un orden jurídico político que se sustentan y se orientan en el proceso penal. Su importancia radica en que éstas constituyen límites y también encausan el ejercicio del poder punitivo del Estado, a fin de garantizar, obviamente, los derechos del imputado. En ese sentido, ¿qué principios procesales debe regir el razonamiento del juez penal en la solución de estos casos? Los principios procesales que todos los conocemos, los que estamos vinculados a este tema de solucionar los casos,
y que considero deben regir el razonamiento del juez son, uno, el principio acusatorio. No puede haber nemo iudice sin acusación. O sea, no hay juez fallo si no hay una acusación. Luego, la oralidad y la publicidad. La oralidad en tanto y en cuanto va a dirigir a la inmediación, y la publicidad tanto en su ámbito interno como externo, para que ellos se reflejen una garantía de la administración de justicia. Otro es el principio de contradicción. Todo debate y contradictorio va a dar lugar a una razón. Y lo más importante que considero es el núcleo objetivo del debido proceso es el derecho a la defensa. Si no hay defensa, pienso que los demás principios que hemos señalado no tienen razón de ser. ¿Por qué se afirma que el razonamiento fáctico no es un acto de interpretación, sino de convicción? Si el razonamiento jurídico se inicia con una primera aproximación a los hechos, estos deben ser apreciados con desconfianza por parte del juez, muy al margen de la desconfianza que tenga la sociedad a la decisión que dé el juez. Esta aproximación o estos hechos están contenidos en versiones interesadas que presentan las partes en el conflicto. Cada versión narra lo sucedido, al caso acomodando los acontecimientos a determinada estrategia para obtener un resultado favorable de parte del juzgador. Por ello, el razonamiento fáctico practicado por el juez no consiste en un acto de interpretación, sino un acto de convicción. Es una operación intelectual volitiva. Varias versiones que se le presentan al juez en comparación analítica con los medios de pruebas aportados durante el proceso, el juez decide qué hechos alegados están suficientemente probados y por tanto son establecidos como hechos sobre los cuales recaerá la calificación jurídica judicial. Pero no olvidemos que siempre debemos partir de aquellos aspectos en los cuales el juez no debe ser solamente llevado por la convicción. Esta convicción se va a dar por parte de los actores que van, porque si es así, a un juez lo pueden convencer de que Pedro mató a Juan, cuando la verdad no es que Pedro mató a Juan. Entonces este juez dará una sentencia injusta. Digamos, tiene que el juez estar imbuido dentro de una racionalidad interna fuertemente arraigada a los hechos que él está analizando desde su óptica, desde su parámetro, no simplemente con lo que la ley le determina. Bien, doctor, hacemos una pausa y volvemos con más en esta entrevista sobre el actual razonamiento del juez penal en la solución de casos. Volvemos. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos!
Continuamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Estamos con el doctor Julio Tejada Aguirre, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, quien nos viene desarrollando el tema el actual razonamiento del juez penal en la solución de casos. En la praxis judicial no solo se presentan problemas a la hora de tomar decisiones ante la vaguedad de un lenguaje jurídico, sino también ante la existencia de antinomías y vacíos normativos, surgiendo también como posibilidad el que se resuelva un caso contra el tenor literal de una norma en casos especiales o sui generis. ¿Consideraría usted que la mejor decisión no necesariamente es la que se basa en el tenor literal de la norma, sino que podría ser la que atiende a principios con un contenido material? La realidad nuestra es que en el lenguaje jurídico hay términos vagos, indeterminados, imprecisos, que existen conflictos entre normas y vacíos legales, así como los casos sui generis a la mejor decisión. No necesariamente esta se va a dar o se va a basar en el tenor literal de la norma, que es una formalidad, sino que tiene que darse, considero, o atenderse en virtud de los principios con un contenido material. ¿Y esto por qué? Porque ya, como mencionamos en la anterior oportunidad, después del caso de Nuremberg, se rompe esa sinonimia de derecho y ley. Es decir, uno puede cumplir la ley y terminar siendo sentenciado penalmente, como ocurrió en ese proceso. Entonces, no necesariamente tenemos que dejar todo a la norma. Lo que buscamos es romper la injusticia. Entonces, la injusticia extrema no es derecho, por más que la ley así lo prescriba. La Constitución ya ha pasado de ser un mero, digamos, texto programático y está dirigido ahora a que el legislador lo convierta en una fuente del derecho, donde ahí podemos buscar, o todos los juristas tenemos la obligación de buscar respuestas. Juristas me refiero a los jueces, a los abogados, a los académicos, a los que enseñan en la Academia de la Magistratura, a todos en realidad. Atienza plantea que los cambios que se están produciendo en los sistemas jurídicos contemporáneos parecen llevar a un crecimiento de la exigencia de la fundamentación, de argumentación de las decisiones de los órganos públicos. ¿Cuáles cree usted que son las funciones básicas en la fundamentación de una sentencia? Manuel Atienza dice que una teoría de la argumentación jurídica plenamente desarrollada tendría que disponer de un método, habla de un método que permita representar adecuadamente el proceso real de la argumentación, al menos en a la que fundamentación se refiere, y tal como aparece plasmado en una sentencia o otros documentos jurídicos. También nos ha enseñado o nos resume que las funciones básicas de la fundamentación de una sentencia son una de carácter teórico o cognitivo, en relación del cual uno conoce la teoría, o sea, es decir, todos los textos jurídicos, las enciclopedias jurídicas, que hacen exploración difusa de la norma. La otra tiene una naturaleza práctica, que tiene que ver que la argumentación tiene que entender todos los problemas sociales, como decía Dworkin, el juez herculeano. O sea, no debe escaparse ni una temática social.
Y la tercera podría calificarse como política, ¿no? O moral, que tiene que ver con la cuestión de la ideología. Y esto tiene que ver también con el razonamiento del juez. Un juez que se aleja del contenido moral de la norma tendrá un razonamiento diferente al que uno que está cercano. Entonces, para resumir, Manuel Atienza nos plantea, haciendo una similitud con Rodolfo Vigo, el filósofo argentino, que tenemos tres clases de saberes. El saber teórico, que es el saber que pertenece a un Estado legal de derecho, el saber práctico, que es un Estado constitucional de derecho, y la moral imbuido a la solución de ambos saberes. ¿Podría desagregar estos 3 puntos que usted ha mencionado en ese momento? ¿A qué se refiere con cada uno? Bien, el saber teórico cognitivo tiene que ver una teoría de argumentación jurídica basada y sustentada, digamos, únicamente en lo que el jurista, y digamos hasta la fecha, le rinde pleitesía, y que hace que muchas veces la sociedad desconfíe. ¿Cómo así? A ver, si una norma a usted le obliga a pagar, dice, si usted se atrasa de 2 meses de renta y las cuales paga 200 soles, la penalidad va a ser 20.000 soles, y llega esa norma con todos los actuados al juez, el juez va a decir, bueno, yo aplico la norma porque yo soy boca de la ley. Estoy actuando dentro de un saber teórico. O sea, ese señor que está resolviendo su caso está muy al margen de lo que a usted le acontece en su vida. Digamos de repente la pandemia, digamos problemas, tragedias humanas, no le importa, simplemente el señor aplica la norma y aplica lo que dicen las teorías jurídicas. La otra tiene que ver con una naturaleza práctica, el saber práctico, que es evaluar todo el contenido, tragedia por tragedia, problema por problema, para llevar a una solución. Es decir, si la norma me obliga a decir algo, yo tengo que ver el factor humano y el factor dignidad. Y eso está contenido en principios, lo que se llama peso, valores. Entonces, el razonamiento en la construcción de una decisión tiene que ir por ese aspecto, porque eso forma parte o sale de un Estado constitucional de derecho. Y el último, la moral. La moral no puede estar apartada de la decisión, porque de ser así, no podríamos. La moral está muy arraigada a los derechos humanos, ¿no? Entonces, un juez no puede limitarse solamente con conocer la ley. A ver, ¿qué clase de juez queremos? Un juez que conozca derecho civil, derecho penal, derecho laboral, y que todas esas normas las tenga en su cabeza y haya escrito tratados sobre derecho civil. Y luego cuando le preguntan, usted, señor, ¿conoce derechos humanos? Y el juez dice, bueno, conozco mínimamente, pero ¿qué conoces de derechos humanos? Conozco algo, pues conoce. Porque, como dijo un filósofo, todos podemos hablar de derechos humanos. Hasta mi madre puede hablar de derechos humanos en su lenguaje o en su intención. Pero hablar ya del contenido moral de un derecho fundamental que va a los derechos humanos va más allá. Y esto es amplio, de tal manera que al juez le permite ver cuál es el verdadero problema social que pasa una persona. No es entonces, que usted quiere graficarnos que el ser juez en cualquier materia que se encuentre desarrollando tiene que ser un juez con conocimientos y con la práctica del respeto hacia los derechos fundamentales de las personas. Y su dignidad. Siempre esta es la segunda vez en esta entrevista, ¿sí? Porque siempre digo, ¿no?, que la dignidad es la unión de los derechos fundamentales de todos, como lo plantea Immanuel Kant. De tal manera que si nosotros vulneramos uno de ellos, ya no podemos hablar de dignidad. Entonces, no podría ser juez si no respeta la dignidad de las personas, ¿no? Correcto, conforme. ¿Y cómo tiene que respetarla? Haciendo una decisión motivada y justa, respetando la oportunidad de la decisión en un plazo razonable, cumpliendo con sus deberes,
siendo honesto consigo mismo, o sea, demostrando que es honesto consigo mismo, demostrando que es un tipo cortés. La que tiene un juez, ¿no? Porque tiene que mantener una imagen y una figura en el ejercicio público de una función bastante estricta, ¿no? Y correcta. Bien, pero hay que entender también eso que usted acaba de decir. ¿Cuál es el concepto de corrección que se atribuye a cada persona? Todos tenemos un concepto diferente, cada uno tiene un concepto propio. Y si yo pretendo imponer mi concepto respecto a otra persona, estaría actuando arbitrariamente. Entonces vamos a regresar a lo anteriormente, una aceptación consensuada por la sociedad. ¿Qué es lo que se acepta o qué es lo que no se acepta? Pero el derecho nace así, ¿no? En base a la construcción de las sociedades. Claro. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Estamos filosofando, pero es parte de, ¿no? Sí, y precisamente la entrevista tiene que ver mucho con la filosofía, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, ¿cómo es un juez idóneo? O sea, ¿cómo se pretende un juez idóneo? ¿Un juez que sabe más de la ley? O sea, ese será un juez idóneo. Que sea un gran académico, uno que enseña en la escuela judicial, en la academia, será un buen juez. Un juez positivista, un juez no positivista, un juez crítico. De un tiempo a la fecha, tengo ya 11 años en la judicatura, 11 años en varios distritos judiciales, y he visto que varios de los colegas, la preparación que han llevado siempre ha sido ser un juez memorista, uno, y sin capacidad crítica, para poder decir que esa norma es una norma injusta y aplicar. No se trata acá que me pueden criticar y decir, o sea, tú quieres aplicar lo que a ti te venga en gana, ¿y para qué está la Constitución y las leyes? De repente, ¿no? Podrían decir, pero hay principios que regulan y esos principios tienen peso y valores, ¿ya? Y eso surge de un Estado constitucional de derecho. No podemos ingresar nosotros a aplicar una norma así a rajatabla, como se vienen haciendo y se hace, violentando dignidad, violentando derechos fundamentales. He visto normas y hablando de derechos, en un Estado de derecho es posible afirmar que la legitimidad del juez es materialmente democrática y vela por el correcto ejercicio de aquellas dentro de los parámetros constitucionales y legales. Actualmente tengo con mucho dolor, lo digo, dolor. Debería ser sí, ¿no? O sea, en un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho real, sí. ¿Y por qué? Porque es materialmente democrática, porque su función está preordenada y es esencial para garantizar los derechos fundamentales, que constituye una dimensión sustancial de la democracia y debe ajustarse estrictamente a la legalidad constitucionalmente entendida, siendo una conexión con la soberanía popular. O sea, se trata de una clase de legitimidad que no es asimilada a la derivada. Es decir, no soy juez simplemente porque me pongo mi la cinta y medalla y me siente en un despacho y haga sonar la campanilla. No soy juez simplemente por eso. Hay que ver varios tipos de idoneidad. Por eso he dicho, la idoneidad cognoscitiva o idoneidad prudencial. ¿Para qué quiero un juez? No lo quiero para que dé clases en la Academia de la Magistratura. Lo quiero para que diga derecho a los expedientes cautelando los derechos fundamentales. Entonces, para eso yo quiero un juez. Una cosa es saber derecho, hablo de derecho todo el día, y otra cosa es saber decirlo en el caso concreto, en la sentencia. Bien, puedo hablar de teorías. Claro. Sí. Y a modo de conclusión, ¿cuán importante es la exigencia de una adecuada y razonable motivación o fundamentación de la sentencia para la solución de una controversia? Y con esto finalizamos, doctor. Ya, es importante, considero, por la razonabilidad en la justificación de los fallos, que es una garantía contra la arbitrariedad. No justifica y de esa manera garantiza, ya que la decisión judicial adopta una adecuada fundamentación
que va a conllevar a una argumentación, digamos, mínima para ser aceptada. Es una herramienta idónea. Julio Tejada Aguirre, muchas gracias por participar en esta entrevista para penalistas. Agradecemos el tiempo que nos ha podido brindar. De hecho, que hay mucho más por hablar, por poder analizar, como decíamos, ¿no? Es un tema de filosofía del derecho y que más adelante podemos volver a tratar. Muchas gracias por la comunicación desde el PES y a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales y Justicia TV. Hasta la próxima.